pero el estudio del movimiento de cuerpos. Cuando vamos a hablar de cuerpo en cinemática, vamos a considerar lo que es una carga puntual, ¿sí? Que no tiene masa, es un punto con respecto a nuestro sistema. Se tiene que tener en cuenta eso. Si decimos que una persona, la vamos a considerar como si fuera un punto. Si es un auto, vamos a considerarlo como si fuera un punto. Y para el caso del estudio que vamos a hacer de movimientos, van a ser movimientos lineales, ¿sí? Es el caso más simple. Bueno, después habíamos visto las definiciones de posición, velocidad y aceleración. Recuerden que son todas magnitudes vectoriales, ¿sí? Bueno, ahí está la definición de cada una. Esto ya lo habíamos visto el sábado, ¿no? Después, para realizar los problemas, vamos a usar un sistema de referencia y veíamos la forma más simple de colocar el origen, ¿sí? Por ahí en las otras clases hemos visto que, bueno, podía ser un árbol, un cartel, la referencia. Nosotros siempre vamos a tomar la referencia para que se nos simplifique el problema. Si decimos que un vehículo sale desde un lugar, desde donde salió, vamos a considerarlo como si ese fuera el cero de nuestro sistema. Siempre vamos a tratar de hacerlo más simple. Y vamos a tomar como referencia que todo lo que está al lado de esa referencia, del lado derecho positivo y del lado izquierdo negativo. Posición negativa, bueno, cuando el objeto se encuentra ubicado y orientado en el sentido negativo del eje cartesiano, y bueno, la velocidad negativa también. Si el objeto del estudio se mueve, va en el mismo sentido de la eje X, su velocidad es positiva, y si va al revés, es negativo. Bueno, después también hemos visto el vector desplazamiento, que era la diferencia de las posiciones, ¿sí? Se lo conocía con la letra delta X. Recuerden que la posición es una magnitud vectorial, por eso está la raya arriba del delta X. Y después se había definido velocidad media. Esta es la definición: distancia en línea recta que hay entre el punto de partida y el punto de llegada, dividido el intervalo del tiempo en recorrer la distancia. Recordemos que las unidades de velocidad son metros sobre segundo, puede ser kilómetros sobre hora. Y bueno, y ahora ya esto por ahí es lo nuevo, o por ahí lo que por ahí algún profesor lo dio el sábado, que ya es directamente movimiento rectilíneo uniforme, que se conoce como MRU. Bueno, fíjense que dice su trayectoria es a lo largo de una línea recta, que decíamos que es el caso más simple, y además recorre espacios iguales en tiempos iguales. Como recorre espacios iguales en tiempos iguales, vamos a decir que para este tipo de movimiento la velocidad va a ser constante. Bueno, acá tenemos que dice la curva que tiene pendiente constante, es una recta, entonces la gráfica de este tipo especial de movimiento será de la siguiente forma. Fíjense que ahí arranca de un valor que no es cero, no sale desde el origen, y esa va a ser la posición inicial de X, ¿sí? Luego, como dice, el movimiento rectilíneo uniforme recorre espacio igual en tiempo igual, la gráfica de la posición en función del tiempo es una recta, ¿sí? Bueno, y la ecuación general de la trayectoria, o sea, la ecuación de esa recta que vemos ahí, fíjense que es igual, la posición en un determinado instante va a ser igual a la posición inicial, que es x0, más la velocidad por el tiempo. Ahí fíjense que todo está entre paréntesis y uno multiplica por el versor o vector unitario que le da la dirección. Bueno, los problemas ahora, ya con eso, con esa ecuación sola y sabiendo que la velocidad es constante, vamos a ir a los problemas. Bueno, la clase pasada yo no había llegado acá, por ahí los otros profesores llegaron a este problema, que en realidad es de posición y velocidad. Vamos a hacerlo acá.
Este no es de MRU, sino es del primer tema, lo que vimos el sábado anterior. Dice, vamos a verlo rápido porque algunos ya lo vieron seguramente en algún salón. Dice, trazar las gráficas de la posición en función del tiempo para cada uno de los siguientes casos de movimiento rectilíneo. Dice, el auto ha estado estacionado en un espacio de 10 minutos. Si el auto está estacionado, ¿qué pasa con la posición del auto? ¿Alguno responda? Es Se lineal. mantiene constante. Se mantiene en la misma posición. Sí. Pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, el auto está detenido y está en la misma posición, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer, la gráfica, ¿cómo va a ser la gráfica? Constante. Constante y una recta. Una línea recta. Supongamos que sale de ahí y llega hasta los 10 minutos, porque me dice 10 minutos, ¿sí? Entonces, esa gráfica que puede salir del origen o no, o sea, puede coincidir con el origen, o sea, esta va a ser la posición inicial, del vehículo, ¿sí? Esa que está acá va a ser la posición inicial. Ese va a ser el X0. Y este que está acá va a ser el tiempo de 10 minutos. Pasa el tiempo, va pasando el tiempo, porque acá en la mitad va a ser 5 minutos. Va a ir pasando el tiempo, pero el auto, como está detenido, está en la misma posición. Entonces la gráfica es directamente, ¿sí?, una recta, ¿sí?, y siempre va a tener el valor de la posición inicial, de X sub 0. No va a ir variando. Vamos al segundo. Dice, una persona camina en línea recta hasta la ventanilla de una oficina de correo. Está parado un ratito, hace un trámite, y regresa por el mismo camino hacia el punto que salió, desde el punto que salió. Entonces, al principio va caminando, entonces, a medida que va pasando el tiempo, va avanzando, o sea, se va desplazando en este caso, ¿sí? Entonces, si se va desplazando, lo que va a pasar acá es que a medida que se va desplazando, va corriendo el tiempo. Entonces, llega hasta supongamos que ahí está la ventanilla. Llegó hasta ahí, ¿sí?, la persona. ¿Qué pasa después en la ventanilla? Lo atienden. ¿Y qué va a pasar cuando lo atienden? Va a estar quieto. Va a estar en la misma posición otra vez. Entonces, ahí Es va a lineal. estar en la misma posición. Un tiempo. No dice cuánto. Supongamos que está hasta ahí. Está en la misma posición hasta que lo atienden. Ahí lo terminaron de atender a la persona. Y de una vez que lo terminaron de atender, dice, regresa por el mismo camino. O sea, va a tener otra vez la misma forma, pero va a ir, sale desde acá y va a demorar supuestamente el mismo tiempo, supongamos que va a la misma velocidad caminando, hasta que llega al punto de partida. Supongamos que esta es la puerta donde entró el negocio. Fue caminando, acá lo atendieron, una vez que lo atendieron, acá pasa otra vez por la puerta. Supongamos que acá la velocidad es una condición ideal, esto, ¿no? Supongamos que acá las velocidades se mantuvieron, que el tipo va siempre en velocidad constante, va caminando. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos al último caso. No. Un perro está atado. Fíjense cuando por ahí los perros están atados o algo y hay algo del otro lado, van corriendo de un lado para el otro. Entonces, bueno, acá dice un perro corre para atrás y para adelante amarrado a una correa de 15 metros de largo. Entonces, ahí el perro está atado, sale desde la posición 0, o sea, dice para atrás. Va para atrás, llega supuestamente ahí, eso supongamos, o acá, que es valor de 15 metros. Es el primer recorrido que hizo en este intervalo de tiempo. Supongamos que mantiene la velocidad del perro, ¿no? Sale desde acá, pasa otra vez por ahí, por la mitad, y va hacia el otro lado, dice. Entonces,
va a llegar hasta los 15 metros del otro lado. Luego, una vez que llegó ahí, vuelve, ¿sí? Y va a ir hasta acá otra vez. Y así sucesivamente hasta que se canse. Ahí no me dice cuántos tengo que hacer, supongo que hagamos dos nada más, ¿no? Pero bueno, la gráfica va a ser de ese tipo, donde acá vamos a tener 15 metros, ¿sí? Acá va a estar el 0 metro, el tiempo no me dice nada, y acá va a ser menos 15 metros. Dice que primero va hacia atrás y después va hacia adelante. Por eso el primer recorrido, acá va hacia abajo, llega a los 15 metros, después pasa por el origen, llega a 15 metros positivo y vuelve a bajar. Es el recorrido que haría el perro, ¿sí? Estas son posición en función del tiempo, las gráficas. ¿Alguna pregunta de esto? No, Esto no. por ahí ya lo No, habían no, visto profe, por la ahí verdad No. que el no. sábado. Bueno, esto ya ahora empezamos con el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es la ecuación de la trayectoria, que vamos a ponerla por acá. Poner que la ecuación de la trayectoria era x igual x0, que es la posición inicial, más la velocidad por el intervalo de tiempo. Esa es la ecuación que vamos a utilizar, donde el valor de la velocidad, en el caso de MRU, se mantiene siempre constante. Bueno, dice, una persona al observar el movimiento del auto, y después hay otra que se deriva de la ecuación de acá de la trayectoria, que va a ser la velocidad, que era la velocidad media igual, si se acuerdan, era posición final o posición en un determinado momento, menos la posición inicial, dividido el intervalo de tiempo. Pero es derivada de esta ecuación. Recuerden que esta ecuación tiene como gráfica una recta y que sale de x sub 0. Es una recta porque la velocidad es constante, ¿no? Bueno, entonces el problema dice, una persona al observar el movimiento del auto de la figura de dos situaciones diferentes comprueba que en la primera situación, después de pasar por A, fíjense que acá está A, este es el punto A, la distancia recorrida es de 2 metros en un tiempo de 0,10 segundos. Bueno, entonces por un lado tenemos que la distancia recorrida, o sea, tendríamos como dato el x menos x sub 0. Ese dato es 2 metros. Y el intervalo de tiempo, en el primer caso, es 0,10 segundos. Este es para el primer caso, ¿no? Y nos pide calcular la velocidad. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad? Bueno, ahí arriba lo tenemos, ¿sí? Con esta ecuación que está acá. X menos x sub 0 dividido el intervalo de tiempo. Entonces directamente reemplazo, que va a ser 2 metros, dividido 0,10 segundos. Bueno, si hacemos 2 dividido 0,10, esto da 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Ese para el primer caso. Vamos para el segundo. Segundo caso. Acá nos pregunta calcular la velocidad media para cada situación. En el segundo caso, dice que la distancia recorrida, o sea, el x
menos el x sub 0 es igual a 60 metros. Y el intervalo de tiempo es igual a 5 segundos. Entonces otra vez, la velocidad va a ser igual posición final menos posición inicial dividido el intervalo de tiempo. Entonces, bueno, va a ser 60 metros dividido 5 segundos. 60 dividido 5 son 12 metros sobre segundo. Es directamente, ¿sí?, el reemplazo en la ecuación de velocidad, ¿sí?, para los dos casos. Entonces no creo que tengan problema, así que vamos a pasar al siguiente. Bueno, dice trazar la gráfica de posición, vamos a ver un poquito más grande. La gráfica de posición en función del tiempo para el movimiento que se describe. Un automóvil parte del kilómetro cero de la ruta desarrollando 100 kilómetros sobre hora durante 1 hora. Luego se detiene por completo durante media hora, 0,5 horas. Regresa hacia el punto de partida a 50 kilómetros sobre hora durante 1 hora. Vuelve a detenerse, 0,5 horas. Y finalmente llega al punto de partida a 50 kilómetros sobre hora. Fíjense que el problema tiene varias partes, o sea, lo podemos dividir en varias partes, porque hace un recorrido, sí, primero tiene una cierta velocidad, después se detiene, después va regresando, después se detiene otra vez y después vuelve a regresar. O sea, tiene en realidad 5 partes, ¿sí? Como que lo podemos ir dividiendo el problema. Y bueno, nos va dando los datos de cada tramo para ir realizando la gráfica. Entonces, bueno, primero vamos a tener que hacer por ahí algunos cálculos para que nos ayude a realizar el planteo. Bueno, ¿qué datos tenemos para el primer tramo? Vamos a poner el tramo 1. Sería la primera parte del problema. Dice parte del kilómetro cero. O sea, en el tramo 1, la posición inicial son 0 kilómetros. Y desarrollando una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. O sea, la velocidad vale 100 kilómetros sobre hora. Y otro de los datos que da, el intervalo de tiempo, porque eso lo hace durante 1 hora. O sea, en el tramo 1, el delta t, o el t1 menos t0, vale 1 hora. Fíjense que yo en las gráficas, la gráfica que me pide, en este caso, es la posición en función del tiempo. Entonces voy a tener que saber la posición inicial y la posición final. Y también voy a tener que saber el tiempo inicial y el tiempo final. Fíjense que los intervalos de tiempo lo tengo, porque el tiempo inicial es 0 hora y el tiempo final es 1 hora. La posición inicial la tengo, vale 0 kilómetros. Lo que me está faltando, ¿qué es? La posición final de ese tramo. Entonces, la posición final de ese tramo, que es el tramo 1, la ecuación era posición inicial más velocidad por delta t. Entonces, en el tramo 1, posición inicial es 0, está arriba, 0 kilómetros, más 100 kilómetros sobre hora por 1 hora. Entonces, la posición final, ¿sí?, va a ser igual a 100 kilómetros. Entonces, la posición final del primer tramo, ¿sí?, es 100 kilómetros. Entonces, bueno,
Voy a tener que venir acá, en una hora, acá tenemos 50. Ahí tenemos 50, 60, 70, 80, 90, acá tenemos 100 kilómetros. Entonces en una hora va a estar acá, ¿sí? Eso es lo que voy a tener que trazar, el primer tramo, para la gráfica. Sale desde el origen, ¿sí? Y llega en una hora a 100 kilómetros. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, ahora vamos al segundo tramo. ¿Qué dice en el segundo tramo? Si van acá al problema, la segunda parte del problema sería esta que está acá. Se detiene por... Se detiene por completo durante media hora. Entonces, el delta T, si es 0,5 horas va a ser. ¿Y qué pasa con la posición? La posición inicial del segundo tramo es igual a la posición final, porque está detenido. Y va a valer ese valor que está ahí, donde está parado. Vale 100 kilómetros. Entonces yo dibujo el segundo tramo ahí. El vehículo se queda detenido, ¿sí? Media hora. Se queda detenido media hora. Bueno, ¿qué pasa para el tramo 3? ¿Qué dice el tramo 3? Que regresa Regresa hacia otro hacia el punto. hacia el punto de partida, o sea, hacia abajo sería acá, la gráfica, a 50 kilómetros sobre hora durante una hora. Si es durante una hora, ya me está dando que el delta T vale una hora. Y si me dice que regresa, ¿qué pasa que me está diciendo que regresa? ¿Qué pasa con la velocidad esa de 50 kilómetros por hora? Si regresa Baja va a ir de... en sentido contrario. Si va en mm, sentido contrario, ¿qué pasaba? Bajaba. Sí, pero ¿qué pasa con acá? Es Si va en negativo. es negativa. Si va en sentido contrario, es menos 50 kilómetros sobre hora. La posición inicial la tengo. ¿Cuánto vale la posición inicial en el tramo 3? Vale 100. 100. 100 kilómetros. Entonces lo que me está faltando acá es la posición final, que no la tengo. Entonces, posición final, aquí va a ser igual a posición inicial más velocidad por delta T. Posición inicial, 100 kilómetros. Más la velocidad que es menos, ojo con eso, que es donde se equivocan, menos 50 kilómetros sobre hora por el intervalo de tiempo, que en este caso es una hora. Bueno, entonces eso me da 100 kilómetros menos 50 kilómetros. Acá las horas se van a ir, 50. entonces me va a dar 50. Entonces la posición final va a ser 50 kilómetros. Si voy a la gráfica, ahora hago ese tramo, el tercer tramo. Se va a salir de ahí, ¿sí? Y en una hora, o sea, ahí en 2 cuadritos serían, va a llegar a los 50. ¿Sí?
Bueno, ahora vamos al tramo 4. Por acá. Si vamos al problema, el tramo 4 sería el que está acá. Dice, vuelve a detenerse durante media hora. Bueno, es parecido al tramo 2, ¿sí? El tramo 4. La posición inicial va a ser igual a la posición final, ¿sí? Porque está detenido. Y vale 50 kilómetros en ese tramo. Y el intervalo de tiempo es 0,5 horas. ¿Sí? Entonces, si vamos a la gráfica, sale de acá, ¿sí? Va a ser media hora ahí. Se mantiene con velocidad en la misma posición. ¿Sí? La velocidad ahí sería 0. En la misma posición. Y el último tramo, que es el tramo 5, tramo 5. Bueno, ¿qué dice? Finalmente llega al punto de partida con esa velocidad de 50 kilómetros. Pero si regresa al punto de partida otra vez, ¿qué vamos a tener? Que esa velocidad vale menos 50. Está regresando. Tenemos la posición inicial, sí. La posición inicial vale 50 kilómetros. La posición final vale 0. Porque regresó al punto de partida. ¿Qué nos está faltando acá? Y el tiempo, El tiempo. O el delta t, sería el intervalo de tiempo. claro. Bueno, ¿cómo despejamos el intervalo de tiempo de acá? Va a ser posición final menos posición inicial dividido la velocidad. Acá ponemos posición final menos posición inicial dividido la velocidad. Posición final, ¿cuánto vale? 0. 0. Posición inicial, ¿cuánto vale? 50. 50. Menos 50. 50. Menos 50. Dividido la velocidad, que es menos 50 kilómetros sobre hora. Entonces esto me da 1 hora. O sea, porque es menos 50 dividido menos 50. Entonces si vamos a la gráfica, sale de ahí y en 1 hora llega al punto de partida. La posición en todo el recorrido, la posición inicial y la final están en el 0, ¿sí? Es la misma. Entonces, en realidad el problema lo que me pedía era la gráfica, o sea, yo hice todos estos cálculos auxiliares para después reemplazar los valores acá, ¿sí? Porque por ahí en algunos casos me faltaba siempre un dato, o la posición final, o la posición inicial, o el tiempo, bueno, acá está todo el desarrollo para realizar la gráfica, ¿sí? Esos son los cálculos auxiliares que yo hice para después realizar la gráfica. Fíjense que acá tengo pendiente positiva. Si tengo pendiente positiva, la velocidad es positiva. Si tengo pendiente 0, en este caso la velocidad es 0, y acá la pendiente es negativa, la velocidad es negativa. Si el valor de la pendiente está más empinada, va a ser un valor de velocidad más grande que si está uno más acá cerca de este eje, ¿no? El tiempo. Ahora después vamos a ver algún problema de eso. Bueno, acá termina el problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta No. de ese problema? No.
Bueno. Vamos a otro. Bueno, acá, a diferencia del anterior, lo que nos está dando es la gráfica. Fíjense que ahí nos está dando una gráfica. Y a partir de esa gráfica, ¿sí? nos está pidiendo algunas cosas. Fíjense que la gráfica, a simple vista, no sale de la posición inicial, ya tiene un valor la posición inicial, ¿sí? No sale del 0. La primera parte hasta toda la parte de la primera hora tiene una pendiente positiva, o sea que la velocidad en ese tramo va a ser positiva. Después la velocidad, ¿qué pasa con la velocidad en el segundo tramo? Desde la primera hora a la segunda hora. ¿Qué pasa con la velocidad ahí? Se mantiene constante. Negativa. Constante. No, negativa no. La posición se mantiene constante. Pero ¿qué pasa con la velocidad? ¿Cuánto vale la velocidad en ese tramo? 0. 120. 0. La velocidad es 0 en ese tramo. Está en la misma posición. Y después entre la segunda hora y la cuarta hora, tiene una pendiente negativa. El pendiente negativa, tenemos velocidad negativa. Entonces, bueno, pregunta. La pregunta A, indicar la posición del auto al principio de movimiento. ¿Cuál es la posición al principio de movimiento? El X sub 0. 50. 50 kilómetros, ¿sí? Entonces la posición, lo que está pidiendo ahí el problema, el punto A, la posición del auto, la posición inicial, es 50 kilómetros. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, pues está acá. Cuando no pasó el tiempo, el auto está acá, en tiempo igual a 0. Vamos al punto B. Dice, indicar la posición del auto en el instante 1 hora. ¿Cuál es la posición del auto en el instante 1 hora? 120 ¿Cuál es la kilómetros. 120. 120. 120 kilómetros. Está acá. ¿Sí? Para 1 hora, el auto, la posición del auto es esta y vale 120 kilómetros. Vamos al punto C. Calcular la velocidad que desarrolló en esa primera hora de viaje. Para calcular la velocidad, era posición final de esa primera hora, ¿no? Menos la posición inicial dividido el intervalo de tiempo. Posición final, ¿cuánto vale la posición final del primer tramo? 120. 120 kilómetros. La posición inicial, 50. 50. Y el Dividido intervalo de tiempo dividido 1 hora. 1. Entonces la velocidad del auto en esa primera hora es 70 kilómetros sobre hora. Eso es lo que pregunta. Calcular la velocidad que desarrolló en esa primera hora de viaje es 70 kilómetros sobre hora. Punto D. Dice indicar la posición y el tiempo en el cual permaneció parado. ¿En qué posición permanece parado el vehículo? En 120. 120 kilómetros. 120 kilómetros. En 120. Entonces, la posición son 120 kilómetros. ¿Y entre qué intervalo de tiempo? Entre 1. 1 y 2. Entre 1 hora y 2 horas. En esa parte está detenido el auto. Bueno, punto E. Dice, indicar la posición a la cuarta hora de viaje. O sea, cuando pasaron 4 horas. ¿Cuál es 0. la posición? Esta posición. Ahí está el auto. Entonces,
la posición cuando pasaron 4 horas es 0 kilómetros. Y calcular la velocidad en el viaje de regreso, o sea, desde acá hasta acá, en ese tramo. En ese tramo está pidiendo la velocidad. Bueno, entonces la velocidad ahí, ¿a cuánto va a ser igual? Lo mismo que tenemos acá. Posición final menos posición inicial dividido el intervalo de tiempo. Pero del tramo, del último tramo, del tercer tramo sería. ¿Cuánto vale la posición final? 0. 0. Posición inicial, 120. 120. 120. Dividido el intervalo de tiempo. ¿El intervalo de tiempo cuánto vale acá? 2 horas. 2 horas. Sería 4 horas menos 2 horas. Entonces acá es menos 120 dividido 2. Acá es menos 60 kilómetros sobre hora. Bueno, fíjense que da negativo acá. Y acá está que la pendiente es negativa. Muchas veces esto lo hacen al revés. Acá le da positivo. Y si acá está negativo, o sea, pendiente negativa, acá no puede dar un valor negativo, positivo, ¿sí? O sea, esto se tiene que corresponder con lo que está acá abajo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, No. No, profe. bueno, acá tenemos un tren, otro problema, cuya longitud es de 100 metros y se desplaza con una velocidad constante de 15 metros sobre segundo. Debe atravesar un túnel de 200 metros de largo y en un instante determinado el tren está entrando en el túnel y calcular en cuánto tiempo habrá salido completamente del túnel. Ahí, bueno, este esquema no está, no se da este esquema, yo lo hice. Este sería el túnel. Y este que está acá es el tren. ¿Sí? El largo del tren es 100 metros y el largo del túnel es 200 metros. En un determinado instante está entrando y después pide cuánto tiempo demora hasta que sale completamente, o sea, hasta que este tren, ¿sí?, está acá. O sea, en un momento va a estar ahí el tren. Y en otro momento, acá, y en otro momento va a estar ahí, ¿sí? Porque el tren tiene una determinada velocidad, ¿sí? Va a pasar ahí. Entonces lo que nos está pidiendo, cuánto tiempo demora desde que entra acá hasta que sale completamente, ¿sí?, del túnel. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Nosotros vamos a poner, lo que tenemos que hacer es, bueno, poner primero todos los datos que tenemos. Bueno, ¿qué tenemos? Que el largo del tren vale 100 metros. El largo del túnel son 200 metros. Y también tenemos que la velocidad del tren vale 15 metros sobre segundo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, en un determinado momento el tren está acá. O sea, vamos a considerar como que si esto fuera nuestro cero. Esa posición sería la posición inicial del tren. La posición inicial del tren, entonces vamos a poner acá, va a ser 0 metros.
¿Cuál es la posición final hasta que sale completamente? Bueno, es esta. Esta es la posición final. Con los datos que tengo yo, ¿qué me dice? ¿Cuánto mide el túnel? 200 metros. Si este es el 0, acá, donde termina el túnel, Son va a haber 300. 200 metros. Y como el tren mide 100 metros, este punto va a ser 300 metros. Entonces acá vamos a hacer posición en metros. Entonces la posición final del tren, para este caso que me pide cuánto tiempo demora en atravesar el túnel completamente, la posición final va a ser igual a 300 metros. Vamos a la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación que voy a usar va a ser siempre la misma. Va a ser x igual a x0 más velocidad por el intervalo de tiempo, por delta t. Yo de acá tengo que despejar el delta t, porque lo que me pide es el tiempo. ¿Cómo voy a despejar t? Bueno, va a ser x menos x sub 0 dividido la velocidad. Y voy a calcular el intervalo de tiempo. Posición final, 300 metros. Posición inicial, 0 metros. Acá son 300 metros. Dividido el intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo, la velocidad, que la velocidad del tren son 15 metros sobre segundo. Simplifico los metros. Y 300 dividido 15, ¿cuánto da? 20. 20. 20. 20 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo demora el tren en atravesar el puente hasta que sale completamente? Bueno, 20 segundos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. No, No. Estos son problemas que están en la cartilla, ¿sí? Los problemas que siguen son problemas de encuentro que se van a ver el jueves. Ahora vamos a hacer unos problemas que no están en la cartilla, ¿sí? Son unos problemas adicionales. Así que bueno, yo le aclaro porque los problemas que voy a hacer ahora no los van a encontrar en la cartilla, ¿sí? Bueno, la idea acá por ahí también es que vean algunas cositas para ver las dimensiones por ahí que son muy grandes, números grandes y que por ahí está bueno que por lo menos lo conozcan, no que lo sepan de memoria, pero sí que tengan una noción de los valores grandes que se pueden llegar a encontrar. Por eso también damos lo que es orden de magnitud, bueno, y notación científica, ¿no? Bueno, acá dice, sabiendo que la velocidad del sonido es de 343 metros sobre segundo, bueno, ahí está el pasaje a kilómetros sobre hora. Bueno, acá dice, bueno, está la temperatura, porque también varía con la temperatura. Calcular la distancia a la que cayó un rayo, sabiendo que el trueno se escuchó 3 segundos después. Ustedes vieron que cuando hay tormenta, primero se ve el rayo y al rato escuchamos el trueno, ¿sí? Sin considerar la velocidad de la luz, porque la luz también tiene una velocidad, pero es de una dimensión muchísimo, en el problema siguiente está, que es mucho más grande a la velocidad del sonido. Por eso acá directamente no la consideras, es como que es automática, la luz se ve en forma automática, la luz del rayo, ¿no? No tenemos en cuenta ese tiempo, que es muy chiquito en relación al del trueno, ¿no? A la velocidad del sonido. Y nos pide realizar después la gráfica de la posición en función del tiempo. Bueno, entonces ahí tenemos la velocidad del sonido, que es 343 metros sobre segundo.
Nos pide calcular la distancia, nos está pidiendo el X, ¿sí? Que no lo tenemos. Pero nos dice que demoró, bueno, se escuchó el trueno 3 segundos después. Entonces, fíjense que acá ya tenemos todo, ¿sí? Tenemos esto de posición, velocidad y tiempo. Tenemos que calcular la posición. ¿Cómo calculábamos la posición? Si hacemos completa, le Posición, ponemos 0, x0, que va a ser 0, si quieren lo ponemos, más velocidad por el intervalo de tiempo. Entonces, la posición, ¿a qué va a ser igual? Vamos a poner 0 metros, más la velocidad del sonido, que son 343 metros sobre segundo, por 3 segundos. Segundos se van a ir, nos va a quedar en metros, ¿sí? Entonces hacemos 343 metros por 3 segundos, ¿sí? Eso nos va a dar la distancia que nos está pidiendo acá el problema. Esto da 1029 metros. Bueno, entonces nos pide calcular la distancia a la que cayó el rayo, bueno, 1029 metros, ¿sí? Vamos para abajo. Y tenemos que hacer la gráfica. La gráfica, ojo con el tema de la escala, siempre, bueno, en este caso son 1000 metros. 1000 metros lo puedo considerar como que un cuadrito en la hoja. Traten de usar hoja cuadriculada siempre para estos casos, más cuando hay gráficas. Puedo decir que un cuadrito tiene 100 metros, ¿sí? Entonces 10 cuadritos van a ser 1000 metros. Y acá tengo que dibujar 1029, o sea que más o menos van a ser 10 cuadritos. Y el tiempo ya me lo da. El tiempo son 3 segundos, ¿sí? 3 segundos puedo usar, qué sé yo, cada 3 cuadritos, un segundo. Entonces me quedan 9 cuadritos. No me quede ni muy grande ni muy chica la gráfica, ¿sí? Entonces, bueno, si hacemos la gráfica ahí, va a ser una recta, sale desde el origen, ¿sí? Y a los 3 segundos va a llegar a los 1000 metros. ¿Alguna pregunta? Estos problemas no. más que nada para que vean por ahí el tema de las velocidades que son muy grandes. Fíjense que la velocidad del sonido es 343 metros sobre segundo. Y fíjense que la velocidad en kilómetros por hora son 1235 kilómetros sobre hora. Y bueno, fíjense que por ahí también hay que tener en cuenta que los aviones, ¿sí? Más los de guerra, todo eso de combate, ¿sí? A veces andan ahí alrededor de la velocidad del sonido, ¿sí? Bueno, vamos con otro que también es algo similar al anterior, para que vean la cantidad de ceros que hay acá. Bueno, dice, sabiendo que la velocidad de la luz, fíjense todos los ceros que hay, ¿sí? Son 300.000 kilómetros sobre segundo o 300 millones de metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la luz. Fíjense que es muchísimo más grande que la del sonido. Fíjense, la del sonido es 343 metros sobre segundo. Y estas son 300 millones. Y la distancia del Sol a la Tierra, bueno, otra distancia enorme, ahí son 150 millones de kilómetros. O 150.000 millones de metros. O sea, si lo pasamos a metros, tenemos que agregarle 3 ceros más. Y nos pide calcular el tiempo que demora la luz del Sol en llegar
a la Tierra. O sea, ahí nos está dando la luz arriba, la velocidad que tiene y la distancia. Entonces lo que tenemos que calcular es tiempo. Entonces la velocidad de la luz lo que está ahí, dice 300 millones de metros sobre segundo. Si lo paso si quiero calcular el orden de magnitud de eso, ¿cuánto sería? Acá tengo un punto. Acá tengo el otro punto. 300 millones. ¿Cuánto es eso? 8. 3 por 10 da 8 metros sobre segundo. Y la velocidad es velocidad. La distancia, o el X, sería mío, del Sol a la Tierra, ahí dice que es 150 millones de kilómetros. ¿Qué pasa acá? Tengo que hacer un pasaje de unidades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá está en metros sobre segundo y acá está en kilómetros. Para pasar a kilómetro, recordemos que un kilómetro equivale a 1000 metros, entonces le tengo que agregar 3 ceros más. Más que nada para que vean la cantidad de cero, ¿no? Bueno, si lo paso a orden de magnitud esto, ¿cuánto sería? 10. Pero, ¿cómo quedaría el número? El número 15 1.5 por 10 10 a la a la 11. 10. Ahí está. 1,5 Por 10 a la por 11. 10 a la 10 metros. ¿Sí? Ah. ¿Se entienden todos ahí? Acá la coma la tengo acá. La tengo que llevar acá. ¿Cuántos lugares hay ahí? ¿Y a la 10 o a la 11? A la 11, ¿no es? A las 11. Pero porque lo querés expresar como 1,5. Pero no puede Sí, ser sí. 15 por 10 a la 10. No, pero quiero ver el orden de magnitud. El orden de magnitud tiene que ser este número, ¿sí? Menor a 5,5. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces ahí ya lo tengo. Fíjense que están los dos valores en metro y con el orden de magnitud, si me lo pediría el problema correspondiente. Pues ahora tengo que calcular otra vez el tiempo. Entonces, siempre acuérdense que la ecuación es la misma. Donde considero siempre para simplificar. ¿Sí? ¿No es a la 11? No. Fíjate que está acá. Tenemos 3 lugares, 6 lugares, 9, 10, 11. Ah, la 11. No, no son. Es 11. Sí, sí, es 11, perdón. Sí, sí. Era la 11. Es 11. Tenían razón, ¿no? Metro. Profe, perdona, aprovecho y pregunto. Ahí si le pones Sí. 0,15 por 10 a la 12 también estaría igual. Sí, sí, Bien. pero en realidad lo Ah. estoy expresando acá como orden de magnitud, que es 11 acá y 8 acá. Sí, Quería igual llevarlo más a que eso. nada preguntaba por una duda que yo tenía de Sí, cuando sí, lo sí, está bien. explicaron. Es 0,15 por 10 a la 12. Ahí O va. 15 por Gracias. 10 a la 10. Bueno, entonces va a ser x igual a x sub 0 más velocidad por delta t. Lo que tenemos que calcular es delta t. Eso va a ser igual a x menos x sub 0 dividido la velocidad. Los reemplazo. Esto va a ser 1,5 por 10 a la 11 metros. Dividido 3 por
10 a la 8 metros sobre segundo. Estos se van. Ya me queda en segundo. Estoy calculando un tiempo. Tengo que hacer esa cuenta, ¿sí? Como esa cuenta, eso me da 500 segundos. Entonces, ese tiempo de 500 segundos es el tiempo que demora la luz del sol en llegar a la Tierra. Eso pasa porque está lejísimo, ¿sí? Fíjense que está a 150 millones de kilómetros, ¿sí? Por más que la luz tenga un valor alto de velocidad, al estar tan lejos el sol de la Tierra, esos son valores aproximados, ¿no? No es 150 millones de kilómetros exactos. Tampoco es 300 millones sobre segundo, ¿sí? Son valores redondeados, ¿sí? Por ahí es 299.000, bueno, pero redondeados son esos valores, son valores muy aproximados a los reales. Entonces, bueno, demora 500 segundos. Si lo pasamos a minuto, como para tener una noción más clara, ¿sí? ¿Cómo pasamos a minuto eso? Y lo dividís por 60. Claro, Te da 8,3 periódicos. bueno, o acá sería por un minuto dividido 60 segundos. Segundo segundo. ¿Esto cuánto da? 3 periódicos. minutos. Y si esto lo pasamos, esos 33,3 minutos lo pasamos a segundo, ¿cuánto sería? Acá tenemos 0,33 minutos por un segundo dividido 60 segundos, perdón. 60 segundos dividido un minuto. Esto da 20 segundos. Sí, 19,8. Entonces podemos decir que son 8 minutos y 20 segundos. Es el delta T o el tiempo que demora la luz del sol en llegar a la Tierra. Más que nada acá, por ahí, estos problemas, a pesar de que son simples, está bueno el enfoque por el tema de los números altos, ¿sí? Como para que tengan una idea de los valores altos que se manejan. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, dice, un vehículo se desplaza con una velocidad de 14 metros sobre segundo y en ese instante, 50 metros más adelante, en la misma dirección y sentido, otro vehículo se desplaza a 10 metros sobre segundo, o sea, a una velocidad menor, en la misma dirección y sentido. Calcular el tiempo que demora cada uno hasta alcanzar los 120 metros. Ese es el primer punto. Se puede realizar en el mismo gráfico la posición en función del tiempo de ambos hasta los 120 metros. Y después pide comparar ambas pendientes y un último punto, realizar en el mismo gráfico la velocidad para ambos vehículos. Bueno, entonces vamos a poner todos los datos que tenemos. Tenemos para el vehículo 1, tenemos una velocidad 1, que vamos a poner porque es el vehículo 1, de 14 metros sobre segundo. Y la posición inicial, vamos a considerar la de ese primer vehículo en la posición 0.
Después tenemos otro vehículo que va en la misma dirección y sentido. Si va en la misma dirección y sentido, ¿qué me está diciendo ahí? Que la velocidad también va a ser positiva, ¿sí? Y la velocidad del segundo es 10 metros sobre segundo. Pero me dice que en ese instante va en una posición de 50 metros más adelante. Entonces ahora acá la posición inicial, ¿cuánto va a valer? 50. 50 metros. 50. Eso es como yo tuviera algo así. Tengo una línea acá, supongo que es una línea recta. Acá tengo el móvil 1 y por acá más adelante tengo el móvil 2. Y acá más adelante van a estar, este punto es 50 metros y acá adelante van a estar los 120 metros. Y este va a ser 0 metros. Entonces, acá va a ser X01, acá va a ser X02 y la posición final de los dos va a ser la misma. Acá va a ser XF1 igual a XF2, o la posición final. Bueno, entonces el primer punto me dice calcular el tiempo que demora cada uno en alcanzar o llegar hasta acá. ¿Cuánto demora cada uno en llegar hasta esa posición? Vamos a ir arriba porque tengo poco espacio. Entonces, para el primer vehículo, voy a tener X1 igual a X01 más la velocidad 1 por el intervalo de tiempo. Y lo que tengo que calcular yo es el intervalo de tiempo. Va a ser igual a X1 menos X01 dividido la velocidad 1. Entonces, posición 1, la posición 1 sería la posición final, ¿sí? Posición final son 120 metros, con la posición inicial es 0 metros, porque salió de acá. Acá voy a poner 120 metros menos 0 metros, dividido la velocidad, que son 14 metros sobre segundo. Entonces, el tiempo que va a demorar va a ser 120 metros dividido 14 metros sobre segundo. Entonces, otra cuenta. Da 8,57 segundos. Es el tiempo que va a demorar desde acá, desde el 0 metro hasta los 120. Ese para el móvil 1, ¿sí? Para el vehículo 1. Y para el 2, la ecuación que voy a utilizar va a ser la misma. ¿Listo? Para el móvil 1. Para el móvil 2, la ecuación es la misma. Va a ser delta T, que va a ser igual a X2 menos X02 dividido B2. La posición final de 2 es esta misma que está acá, o sea, son 120 metros. Pero ¿qué pasa ahora? La posición inicial de 2 no es 0 metros, está acá. Se va a hacer 50 metros. 50. Dividido la velocidad, que está de acá, va en la misma dirección y sentido, es positiva, van los dos para allá. La velocidad es 10 metros sobre segundo. O sea que el tiempo va a ser 70 metros dividido 10 metros sobre segundo, que son 7 segundos. Bueno, entonces ya está. Fíjense que se va a demorar un poquito menos, pero salió de acá. Hizo un menos recorrido. Recorrió 70 metros. El móvil 1 recorrió 120 metros. Bueno, ese es el primer punto. Nos pide calcular el tiempo que demora cada uno en alcanzar los 120 metros. El segundo punto nos pide realizar la gráfica
desde 0, ¿sí? Desde la posición que sale cada uno hasta que alcanzan los 120 metros. Bueno. Para el primer caso, ¿de qué posición sale? Sale de la posición 0. ¿Y en qué tiempo alcanzan los 120 metros? Bueno, en 8,57 segundos. Entonces, para el primer móvil, ¿sí? Vamos a dibujarlo. Sale desde 0, ¿sí? Y los 120 metros lo alcanza en 8,5 segundos, 8,57. Entonces la gráfica es esa. Sale desde 0, desde la posición 0, y a los 8,5 segundos alcanza los 120 metros. Y para el móvil 2, ¿qué pasa? No sale desde 0, sale de 50 metros. Y alcanza los 120 metros después de 7 segundos. La gráfica del móvil 2 va a salir de 50. Y después de 7 segundos alcanza los 120 metros. Entonces, esto sería para el móvil 1. Y esta que está acá es la gráfica para el móvil 2. Fíjense que las pendientes son las dos positivas, o sea que las velocidades de los dos son positivas, ¿sí? Pero bueno, la del móvil 2 no sale desde el origen de la posición, ¿no? Sale de los 50 metros. Bueno, entonces el punto B dice realizar en el mismo gráfico la posición en función del tiempo, x de t, de ambos hasta los 120 metros, que es lo que hicimos recién. Y después el punto 3, o punto C, dice comparar ambas pendientes. ¿Qué pasa con las pendientes ahí? ¿Cuál tiene más pendiente? ¿El móvil 1 o el móvil 2? El móvil 1. El móvil 1. ¿Por qué tiene más pendiente el móvil 1? Porque sale desde 0. No. Sí, Porque porque tiene más recorrió más velocidad. tiempo, en más distancia al mismo tiempo. No. Es más rápido. Es más rápido. Por esto, acá está. Yo por eso me bajé ahí. Acá está la clave. Ahí está la clave. ¿Sí? ¿Qué pasa con las velocidades? ¿Qué pasa con la velocidad 1? ¿Cuánto vale? 14. Son distintas. Pero ¿qué pasa? 14 es mayor que 10. Como esta velocidad es mayor, tiene mayor pendiente acá. Si tuviéramos otra velocidad que fuera de 20, tendría más pendiente todavía. La pendiente que está acá está relacionada con este valor de velocidad, ¿sí? Acá es 14 y acá es 10. Acá es 14, tiene más pendiente que esta que tiene 10. Y si hubiera otra mayor, va a tener más pendiente todavía. Recuerden que si esta velocidad es 0, acá es así. O sea, yo voy a poder, la pregunta, la idea era que ustedes, o sea, viendo esta gráfica, lo primero que tienen que decir, acá, B1 es mayor a B2. Con esta gráfica solamente, así. Si yo no le pongo valores acá, le tacho esto, si no le pongo nada, y yo le pongo las gráficas, ya ustedes se dan cuenta de que la velocidad 1 es mayor a la velocidad 2, ¿sí? Por ahí esa es la idea de la consigna esa, la pregunta esa que hacía ahí, ¿no?
que se den cuenta ustedes sin analizar mucho el 50, los 7 segundos. Ahí la idea era pedir B1 es mayor a B2. Por eso me doy cuenta de las pendientes. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? No. Bueno. No. No, profe. Y la última, dice realizar en el mismo gráfico la velocidad para ambos móviles. Bueno, ¿qué pasa con la velocidad de ambos móviles? ¿Qué pasa con esos valores que me dan? Son constantes. Entonces la gráfica de la velocidad es muy sencilla. Es directamente una recta. Para el móvil 1 valía 14, ¿sí? Y demoraba un tiempo de 8 segundos y medio, más o menos. ¿Sí? Entonces, vamos hasta ahí. Después no sabemos qué pasó de esos 8 segundos y medio. ¿Sí? Por eso lo grafico hasta el tiempo que sé que vale 8 y medio. Y para el móvil 2 vale 10 y demora 7 segundos. Entonces, bueno, esas son las gráficas. Esta que está acá es para el móvil 1 y esta que está acá es para el móvil 2. ¿Sí? Estas son gráficas de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, acá tengo la gráfica de la posición de los dos en función del tiempo y acá de la velocidad de los dos en función del tiempo. Fíjense acá la escala de tiempo son las mismas, ¿sí? 0,2468 segundos, 0,2468 segundos. Recuerden que cuando hacen la gráfica, en este caso uno demoraba 7 y el otro 8, hacemos un cuadrito más o menos o 2 cuadritos por segundo. Acá también, acá tenemos, bueno, 50 y 120, podemos hacer 120, 12 cuadritos. Y acá podríamos hacer 10 cuadritos y 7 cuadritos para el 14. 14 cuadritos, digo. Eso ya le digo, que no quede ni muy grande ni muy chico y usen hoja cuadriculada para hacer las gráficas. Bueno, ¿alguna pregunta de este problema? No, profe. No. Bueno. Bueno, vamos a ver el último. Bueno, dice, una bolita, despreciando el rozamiento, se desplaza a una velocidad. Recuerden que son estos, cuando vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme variado, las condiciones son siempre ideales. Si una bolita, vamos a considerar como si fuera un punto, que no tiene masa, se va a despreciar los rozamientos y va, en este caso se puede ir por el piso, qué sé yo, se desplaza y no se considera el rozamiento, como que va a ir siempre a la misma velocidad, ¿sí? No se va a ir frenando. Se desplaza a una velocidad de 3 metros sobre segundo y tarda 4 segundos en llegar al punto A. En ese instante, no cuando llega, sino al mismo tiempo que la otra empezó a salir, que iba a 3 metros sobre segundo, pasa por el punto A otra bolita, en la misma dirección, pero sentido contrario, que se mueve a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Bueno, primero pregunta, calcular cuánto se desplaza la primera bolita. Bueno, entonces ahí teníamos, si hacemos una gráfica, algo rápido, acá vamos a tener la bolita 1, y vamos a hacer una recta.
Tenemos la bolita 1, que vamos a considerar la que sale desde acá, ¿sí? Y vamos a considerar que este es nuestro 0, o 0 metro, que va hacia aquel lado, a una velocidad que dice que vale, o V1, ponemos acá, porque hay 3 metros sobre segundo, y la posición inicial, que es acá, va a ser 0 metros. Va hacia allá. Y tarda 4 segundos en llegar al punto A, que vamos a considerarlo que esté acá. Este va a ser el punto A. No sabemos a qué distancia está, pero sabemos que demoró 4 segundos en llegar. Y por otro lado tenemos otra bolita que va en la misma dirección, o sea, se mueve sobre esta línea, pero en sentido contrario, o sea que va a ir así, que es V2. Y vale la velocidad, dice que va a menos 4 metros sobre segundo. Acá dice que va a 4, pero como va en sentido contrario, con respecto a mi sistema de referencia, voy a poner acá menos 4 metros sobre segundo, y va en sentido contrario a esta que está acá. Bueno, primer punto, pregunta cuánto se desplaza la primera bolita. Entonces, voy a tener, lo hago acá, así queda la gráfica ahí abajo. Recuerden que tengo posición final igual a posición inicial más velocidad por el intervalo de tiempo. Lo que me está pidiendo es esto que está acá, es X. Posición inicial, fíjense que acá es 0 metros. Más la velocidad, que son 3 metros sobre segundo. Por el intervalo de tiempo, que acá me lo da, acá yo no lo puse, pero me está dando ese intervalo de tiempo, o el T1, demora 4 segundos, dicen, llegar a aquel punto. Entonces acá es por 4 segundos. Bueno, entonces 4 por 3, 12 metros. Entonces ya sé que de acá hasta acá hay 0 metros, o sea que la posición acá, ese X, vale 12 metros. Porque en el primer punto me está dando el tiempo, me está dando la velocidad y me está dando la posición inicial. Yo calculé la posición final a la que llega acá. El segundo punto me pide calcular el tiempo que demora la segunda bolita para llegar al punto inicial de la primera, o sea, el tiempo que demora esta bolita desde acá hasta acá, desde el punto A. Bueno, para el punto B, la ecuación otra vez la misma. Tenemos otra vez la misma ecuación. Y de acá, ¿qué hay que despejar ahora? Fíjense, calcular el tiempo que demora. Tenemos que calcular ese delta t. ¿Cómo calculamos el delta t? Bueno, x menos x sub 0 dividido la velocidad igual a delta t. Posición final. ¿Cuál es la posición final de esta? 12, profe. ¿No? Posición 0. final. Es cuando llega acá. Sale de Claro, acá. sería la inicial. Entonces tenemos 0 metros menos, ahora sí, la posición inicial que está acá originalmente, son 12 metros, dividido la velocidad que es menos Menos 4. 4 metros sobre segundo. Eso va a ser igual a delta t. Bueno, entonces, menos 12 metros dividido menos 4. Los metros se van a ir. Entonces, el delta t me va a quedar igual a 3 segundos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿qué vemos a simple vista? ¿Qué pasó? ¿El otro cuánto demoró el otro?
El primero. 4. ¿Cuánto? Y ahora este demora 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué demora menos? Porque el La 2 distancia es es la más misma. veloz. Bueno, Es más rápido, sí, claro, es más rápido, veloz. ¿no? Es más rápido que el primero. La distancia es la misma, porque son 12 metros. Lo que cambia es la velocidad y va más rápido. Como va más rápido, demora menos tiempo. Acuérdense de por ahí tener en cuenta todo eso porque lo va a ayudar a decir, hice bien el problema o hice mal el problema, ¿sí? Por ahí estos son simples, pero se va a ir complicando. Entonces traten de más o menos tener una noción de que le dé algo lógico, ¿sí? El problema. Bueno, entonces hicimos el punto A y B. El punto C dice realizar el mismo gráfico, la posición en función del tiempo. Acá lo voy a corregir a esto. Acá esto lo voy a tachar. Y voy a poner 12 metros, ¿eh? Hasta así hacemos todo el recorrido. En vez de 8, 12. Realizar el mismo gráfico, la posición en función del tiempo de ambas desde 0 hasta 12 metros. Bueno, entonces para el caso 1 sale desde el origen y llega, la posición final va a ser 12 metros en un tiempo de 4 segundos. Entonces, si hago la gráfica acá, puede que siempre es una recta, sale del origen y en 4 segundos llega a los 12 metros. Eso va a ser la gráfica del móvil 1, o de la bolita 1. De la segunda, ¿qué pasa con la segunda? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la posición inicial de la segunda? Es esta que está acá, son Desde 12 12. metros. ¿Y qué pasa? En 3 segundos ya llega al origen, a 0. Entonces, sale desde 12 y en 3 segundos llega a 0 metros. Esa es la gráfica de la segunda. Entonces, esta que está acá es para la bolita 1 y esta que está acá es para la bolita 2. ¿Qué pasa con las pendientes ahí? ¿Son opuestas? ¿Distintas? Y esta es pendiente positiva. Y esta es pendiente una es positiva y otra es negativa. negativa. Claro, ¿pero por qué esta es pendiente positiva y esta es pendiente negativa? Porque ¿Qué van en pasa sentido. con las Por el velocidades? sentido, profe. Ah, por En las sentido velocidades, ¿sí? contrario. Una tiene velocidad positiva y la otra velocidad negativa, ¿sí? Mm. Respecto al sistema de referencia que usé yo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de la gráfica? No, no. Bueno. Y el último punto dice realizar el mismo gráfico, velocidad en función del tiempo de ambas bolitas. Bueno, para el 1, la velocidad valía 3 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, ponemos acá, la velocidad vale en ese intervalo hasta los 4 segundos, vale 3. ¿Sí? Y para el otro, valía menos 4. ¿Sí? Para el segundo. O sea que la velocidad para el segundo sale desde ahí, menos 4, y dura 3 segundos. ¿Sí? Entonces tenemos
acá 3, ¿sí? El valor de, acá está mal. Acá es velocidad metro sobre segundo. Tenemos para 3 hasta el tiempo 4 y acá vale menos 4 hasta el tiempo 3 segundos. Este es la bolita 1 y esta gráfica es para la bolita 2. Bueno. ¿Alguna pregunta? No. ¿Está bien? ¿Sí? En el primer gráfico, la gráfica de la segunda bolita no arrancaría después de que terminó la primera. No, está mal interpretado acá el problema. Era como que en el mismo instante hacían los movimientos. Pero sí, si hubiera sido después, hubiera tenido que arrancar desde acá, ¿sí? Está mal por ahí expresado acá el problema. Pero si no, sí. Si no, esto hubiera sido, esta gráfica tenía que haber salido desde una vez que terminó esta de los 4 segundos y arrancar para allá. Terminar en los 7 segundos sería. O sea, el intervalo de tiempo va a ser el mismo, porque va a ser 7 menos 4. Son 3 segundos. Sí, pero sí. Sí. Listo. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Más. No. Bueno. Ahí terminaríamos la clase de hoy. No sé si hay alguien para cortar. Listo.